Hoy aprenderemos sobre la física en el lanzamiento de cartas a alta velocidad. Este es Rick Smith Jr. Tiene 8 récords mundiales de lanzamiento de cartas. Ok, Rick, ¿me enseñas a lanzar una carta? En la mano izquierda la carta, la derecha es una tijera, corta la parte de arriba, pulgar arriba. Vean eso. Wow, tengo que... renuncio, adiós. La clave principal para lanzar una carta es hacerla girar. Habrán notado que cuando lanzan un objeto plano, girarlo ayuda a mantenerlo estable. La estabilidad viene del momento angular. Por eso es que cuando intentamos equilibrar un disco sin girarlo, fácilmente se cae. Pero si giramos el disco, se mantiene en equilibrio. Sin embargo, incluso los discos giratorios se terminan cayendo, pero lo hacen de una forma diferente a los discos no giratorios. Cuando caen, además de volcarse, se mueven en círculos. Este movimiento se llama precesión. Veamos las fuerzas que los discos giratorios o cartas experimentan cuando se mueven en el aire. Cuando se lanza un disco incluso en un ángulo llano, se produce una sustentación porque el disco está cayendo por el aire, por lo que el aire golpea el disco en un ángulo desde abajo. Esto genera una fuerza en el frente del disco. Si el disco no fuese giratorio, oscilaría en dirección al viento. Pero si el disco es giratorio, sucede algo distinto. Se produce un torque que causa que oscile lateralmente. Si lanzo un disco horizontalmente y lo roto en el sentido de las agujas del reloj, naturalmente girará sobre su lado derecho, manteniendo su rotación en sentido horario. Ahora está de costado, entonces gira con un efecto de retroceso, es decir, la parte superior del disco se mueve en la dirección opuesta a su movimiento hacia adelante. Si lo lanzo en sentido contrario a las agujas del reloj, oscila hacia la izquierda, generando también un efecto de retroceso. Significa que independientemente de cómo se gira un disco o una carta cuando la lanzamos, naturalmente siempre va a rotar con un efecto de retroceso. Y cuando el objeto adopta el efecto de retroceso, se crea una sustentación mediante el efecto Magnus. Esto hace que el disco se levante en dirección ascendente. Por lo que el efecto de retroceso es el estado más estable para una carta o un disco. Pero si eso es cierto, ¿por qué cuando Rick Smith hace sus lanzamientos más largos, los hace con un efecto liftado? Intentemos descubrir qué beneficios tiene el efecto liftado en un lanzamiento real. Al iniciar con el liftado, se posiciona a la carta en un estado metaestable. Más adelante este liftado se vuelve inestable y ahora la carta va hacia un ángulo llano. Pero una vez que está en ese ángulo llano, continúa su progresión natural y vuelve a su efecto de retroceso. En síntesis, esto hace que la carta esté mucho más tiempo en un estado estable o metaestable que si hubiera empezado con un efecto de retroceso. Además de eso, maximiza el tiempo que puede estar llano en el aire.